Hola, soy Juan Ignacio Chávez y les voy a presentar la actividad práctica 1, la parte A de empujes y excavaciones, perteneciente a la cátedra de Geotecnia 2 de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata. La presentación va a estar dividida en dos videos para que no sea tan larga. ¿Cuáles son los objetivos de esta clase? Aplicar los conceptos teóricos que se vieron en la teoría para resolver ejercicios numéricos y ejercicios de aplicación, e integrar los temas que vimos en Geo 1 a la resolución de estos ejercicios. ¿Qué herramientas o conocimientos previos vamos a necesitar para resolver la práctica? Conocer la clasificación de suelos, saber calcular e interpretar presiones totales neutras y efectivas, interpretar los conceptos de resistencia al corte en suelos. Vemos que son todos temas que se vieron en Geo 1 y que van a ser súper importantes no solo para desarrollar este trabajo de empujes y excavaciones y el que viene de muros y tablestacas, sino en general para todos los temas que vemos en Geo 2 relacionados a mecánica de suelos. Hablemos de taludes, de fundaciones tanto directas como indirectas. Vamos a necesitar tener bien claro todos estos temas. Acá en la descripción les dejamos los videos, el de clasificación de suelo, los 3 videos de presiones totales neutras y efectivas y el video de resistencia al corte. Están todos los enlaces a los videos en la descripción. Esto también es súper importante, la bibliografía recomendada. Hay un apunte muy bueno del ingeniero Leoni, un apunte de la cátedra sobre muros rígidos. También en uno de los libros de Braja Das, en el de Principios de Ingeniería Geotécnica, en el capítulo 9, está desarrollado el tema. Después en el tomo 2 del libro de Juárez Vadillo. También en el manual de la USACE, en el capítulo 1 a 3, este manual también se lo recomiendo que se lo bajen. Hay varios manuales en la página del Cuerpo de Ingeniero de la Armada que están realmente muy interesantes. Y como un clásico, en el libro de Terzaghi y Peck, en los capítulos 5 y 8, también se trata del tema. Están estas notas también para descargar en la página de la cátedra. Son solo una guía para estudiar, les recomendamos que sigan la bibliografía. Ya pasando a los ejercicios, vamos a ver el primero que nos dice: la figura muestra un muro de contención de altura 5 metros, donde el paramento vertical interno es liso, el muro sostiene una masa de arena seca sin cohesión, cuya superficie límite es vertical. El peso unitario de la arena es de 17 kN por metro cúbico y su ángulo de fricción interna es de 30 grados. Acá vemos la figura que representa el problema y nos pide que determinemos el empuje activo por longitud unitaria del muro y la posición de la fuerza resultante. Notemos en el ejercicio que los datos que nos dan nos dice que el paramento vertical interno es liso y que la superficie límite es horizontal. Son datos que coinciden con las hipótesis de la teoría de Rankine. Así que bueno, vamos a resolverlo. Aplicando la teoría de Rankine, tenemos las siguientes expresiones para el cálculo de presiones horizontales. Para la presión horizontal activa, sigma A, vamos a tener dos términos: gamma por z sobre n phi. Este gamma por z, en términos más generales, sería la presión efectiva vertical sobre n phi, menos un término que depende de la cohesión, 2c sobre raíz de n phi. Fijémonos que acá reemplazando tenemos 1 sobre n phi es K sub A
y este sigma z lo reemplazamos directamente por presión vertical efectiva. Notemos que el término que depende de la cohesión, el segundo término de la ecuación, no lo incorporamos acá, ya que en este caso la cohesión es igual a 0. Tenemos cohesión igual a 0, todo este término se hace 0 y nos queda solo el primero, que es el término que depende de la fricción. En este caso la matemática y las cuentas son muy sencillas, pero vamos a ver más adelante que no se van a complicar las cuentas, pero las resoluciones van a ser más largas. Por eso vamos a tratar de mantener una forma ordenada y prolija y básicamente siempre la misma de resolver los ejercicios. Lo que primero vamos a hacer es determinar el diagrama de presiones verticales efectivas. En este caso es muy sencillo. Sigma prima vertical va a ser igual a gamma prima por z. En este caso, que no tenemos nivel freático, directamente va a ser gamma húmedo por el valor de la profundidad. En este caso teníamos 17 kN por metro cúbico, por 5 metros nos va a dar 85 kN por metro cuadrado en el fondo, y el diagrama va a ser triangular. Ahora vamos a proceder a calcular la presión horizontal activa, que va a ser Ka por sigma prima vertical. Recuerdan de las diapositivas anteriores. Sabemos que Ka depende de Nφ y Nφ depende del ángulo de fricción interna del material del relleno en este caso, que tenemos que es 30 grados. Tenemos 30 grados, o sea que Ka va a ser 1 sobre la tangente cuadrado de 45 grados más 30 grados sobre 2. Eso nos da un valor de 0,33. O sea que reemplazando tenemos que la presión horizontal activa va a ser 0,33 por 85 kN sobre metro cuadrado. Eso nos va a dar 28,3 kN por metro cuadrado. Y también con un diagrama triangular. Lo que nos estaría restando conocer es el valor del empuje, que es la resultante de este diagrama, el área de este diagrama de presiones, y su línea de aplicación. En este caso, como comentamos recién, el empuje es el área del diagrama. Para el caso del triángulo vamos a tener base, que es la sigma activa, por altura, que son los 5 metros, sobre 2. Eso nos da un valor de 71 kN sobre metro, que es esta fuerza que tenemos acá. Son 71 kN sobre metro, es una carga lineal, es sobre metro en profundidad del muro. En este caso, punto de aplicación va a ser h sobre 3, pero en líneas generales podríamos decir que el punto de aplicación del empuje es el baricentro del diagrama de presiones. En este caso, que es un triángulo, tenemos el baricentro ubicado a 1/3 de la altura, nos da 1,67. El punto B del ejercicio nos pide que determinemos el empuje activo por longitud unitaria de muro y la posición de su resultante si existe una carga distribuida Q de 20 kN sobre metro cuadrado. Es el mismo problema que teníamos recién, nada más que estamos agregando esta carga distribuida en la superficie. ¿Qué puede ser? Puede ser alguna carga de uso, alguna carga de tránsito que tengamos sobre este relleno, que va a producir una fuerza de empuje sobre este muro. Y necesitamos determinar su valor. De manera análoga que en el ejercicio anterior, vamos a calcular las presiones verticales efectivas y dibujar su diagrama. Vemos que en este caso
Al tener la presencia de la carga, el diagrama tiene una forma distinta, es un trapecio. Tenemos en la parte superior el valor de la carga como presión vertical, y tenemos la carga sumada a la presión vertical que nos hace estos 5 metros de suelo en la parte inferior. Aplicando la fórmula de K activo, tenemos el valor de Ka, como dependía del ángulo de fricción interna, es el mismo, es 0,33, y aplicamos K activo a la presión vertical efectiva, nos da 0,7 toneladas por metro cuadrado en la parte superior y 3,5 toneladas por metro cuadrado en la parte inferior. Procedemos de igual manera que en el punto A, nada más que en este caso el diagrama es distinto, la forma. Ya tenemos el diagrama de presiones, ahora vamos a proceder a calcular el valor de empuje, que como en el caso anterior va a ser igual al valor del área del diagrama de presiones. Tenemos acá la fórmula, que es la fórmula del área de un trapecio, tenemos la altura por el promedio de los valores de sigma activo. Tenemos acá en la parte superior 0,7 y 3,5 en la parte inferior. Esto nos da un valor de empuje de 10,5 toneladas sobre metro, que es esta resultante que está acá. Lo que nos queda definir ahora es la altura de aplicación de este empuje. ¿Cuál es el punto de aplicación del empuje? Como habíamos comentado también en el inciso anterior, va a ser el baricentro de este diagrama. Tenemos dos opciones de sacar el baricentro. Una podría ser dividir esta figura en figuras más sencillas, como este triángulo, que va a tener un empuje aplicado a 1/3, y este rectángulo que va a tener aplicado el empuje a h sobre 2, y a partir de ahí, con equilibrio de momentos, sacar el punto de aplicación, este h sub b. Eso lo vamos a hacer en el ejercicio que viene. En este caso, lo que vamos a hacer, voy a borrar esto, vamos a aplicar directamente la fórmula del baricentro del trapecio, que es esta que está acá. Les recomiendo también que se la acuerden y que practiquen y traten de aplicar esta fórmula, ya que cuando encaremos ejercicios tal vez un poco más complejos, como por ejemplo los de la resolución de tabla-estacas, nos va a ser muy útil tener esta fórmula y no tener que andar discretizando un montón de trapecios en figuras más simples. Así que bueno, aplicando esta fórmula tenemos los 5 metros de altura, la B mayúscula es la base mayor del trapecio, que es 3,5, la B minúscula es la base menor, tenemos 0,7. Aplicando la fórmula nos da que el punto de aplicación es a 1,94 metros. En el inciso C nos pide que determinemos el empuje activo si existe una carga lineal Q sub L de 100 kN por metro lineal. Vemos que la geometría es la misma que la de los incisos A y B, nada más que se incorpora esta carga lineal. ¿Qué puede ser la carga lineal? Podría ser, por ejemplo, el riel de alguna grúa en un muelle de un puerto, o podría ser también alguna zapata corrida que la modelamos mediante una carga lineal. Nos dice que usemos el ábaco adjunto. Este ábaco está en un anexo de tablas del TP que está para descargar en la página. Es sacado del manual que les comenté en la bibliografía, del manual del Cuerpo de Ingeniero de la Armada de Estados Unidos. Acá tenemos el ábaco para carga lineal y un juego de fórmulas. Prestemos atención de usar este que es para carga lineal y no el de carga puntual. Prestemos atención a eso. Tenemos
dos maneras de desarrollarlo. Una es a través de fórmulas que aparecen en el ábaco, generar para distintas alturas, para distintos valores de I, este diagrama, que lo podemos hacer en un Excel o lo podemos hacer a mano. Y la otra, que es como la que hice acá en la diapositiva, es directamente calcular el valor de esta resultante, delta pH, de la presión horizontal, y el valor de I raya, que es el punto de aplicación. Observen que tenemos una fórmula para A menor o igual a 0,4 y A mayor o igual a 0,4. Fíjense que el parámetro A está representado acá en este valor de distancia, donde esta distancia que acá yo le llamo X es A por H, o sea que A es la relación entre la altura y la distancia a la que está aplicada la carga lineal. Observen que para el caso del problema tenemos 2 metros, esta distancia es igual a 2 metros y la profundidad son 5 metros. Entonces A nos da 0,4, vamos a usar este valor de menor o igual a 0,4. Sabemos que delta pH es 0,55 de la carga vertical. 0,55 de 10 toneladas por metro nos da 5,5 toneladas por metro. Ahora nos queda calcular el punto o la línea de aplicación del empuje, el valor de I raya, que también va a ser el baricentro de esta figura. Observemos que acá en el ábaco ya lo tenemos dependiendo del valor de A. Nosotros teníamos A0,4, para A0,4 I raya va a ser 0,60 por H, o sea que 0,60 por 5 nos va a dar que va a estar aplicado a 3 metros. Les comento, estos ábacos salen de aplicar la teoría de Boussinesq de la distribución de tensiones elásticas que la vimos en G1, corregida por observaciones empíricas. De ahí salen estos ábacos de distribución de las presiones horizontales. Nos resta calcular, para terminar el problema, el empuje que nos produce el relleno, que es el mismo que en el punto A. Recuerden que teníamos 71 kN por metro de empuje aplicado a 1/3 de la altura. Ahora sumamos los dos empujes. Tenemos el empuje total, que son 12,6 toneladas por metro. Y vamos a sacar la resultante. ¿Qué hacemos? Multiplicamos cada empuje por su brazo de palanca y lo dividimos por el empuje total. Nos da una resultante que está ubicada a 2,2 metros. Y con esto concluimos el ejercicio número 1. Ejercicio número 2. Nos pide que determinemos el empuje que produce un terraplén construido con suelo granular sobre los tabiques de una alcantarilla de un camino, que se apoya en un suelo muy compacto. Los parámetros de corte del suelo del terraplén son Φ 30 grados, C 0 y peso específico en estado natural, o gamma H, 18 kN sobre metro cúbico. Considerar una carga de 20 kN por metro cuadrado. Q incluye el paquete estructural del camino y la carga de tránsito, o sea que es una carga total, y esos son los datos que tenemos. Acá tenemos la alcantarilla, el suelo donde está fundada y los 3 metros del terraplén con la carga superior. Acá vemos unas imágenes de una alcantarilla como la del problema. Vemos acá que está en proceso de construcción, que no hay suelo, que no está el terraplén y que cuando se finaliza ya tenemos el terraplén ejecutado y la alcantarilla. Pensemos un poco cómo funciona esto. Pensemos en el desplazamiento del muro. Vemos que tenemos terraplén a ambos lados, o sea que no se va a cumplir la hipótesis de Rankine para la presión activa, que decía que una pantalla se desplazaba
rotando sobre el fondo. Esta hipótesis en este caso no se cumple porque vamos a tener empuje de suelo a ambos lados. Tampoco va a ser pasivo, porque en el caso del pasivo nos decía que rotaba hacia la masa de suelo. Acá tenemos el suelo, ¿no? No se va a cumplir la hipótesis de Rankine. O sea que lo que vamos a utilizar va a ser la teoría del empuje de los suelos en reposo, que nos va a dar un valor de K. Al no tener desplazamiento no se va a poder desarrollar la resistencia al corte, o sea que el valor de K va a ser más grande. En este caso vamos a usar una expresión empírica, que es la expresión de Jackie para el empuje de las tierras en reposo, que depende exclusivamente del ángulo phi. Esta expresión también se utiliza para calcular, por ejemplo, empuje de granos en acopios, en estructuras de tipo silo o estructuras de celdas de granos. También se usa esta presión de los empujes en reposo. Tenemos que el K0 es 1 menos el seno de phi, siendo phi el ángulo de fricción interna del material de relleno. Procedemos exactamente como hicimos en el paso anterior. Primero calculamos las presiones verticales efectivas y después aplicamos el K0. Fíjense que esta sigma 0, que no es ni sigma activa ni sigma pasiva, es la sigma de reposo, es K0 por sigma prima vertical. Acá en el gráfico ya está calculado directamente los valores de lo que es el empuje en reposo. Fíjense que tenemos acá el valor de lo que es la carga multiplicado por K0. Y observen el gráfico completo de los dos lados, que está impedido de que haya desplazamiento, por eso utilizamos este valor de K. Acá para hacer el cálculo del empuje optamos por la otra opción que les comenté antes, que es dividir el diagrama en dos figuras más simples, en este caso un rectángulo y un triángulo, calcular para cada uno sus áreas con el valor de empuje. Por ejemplo, acá para la parte del rectángulo tenemos 1 tonelada metro cuadrado por 3 metros. Esta es la parte que corresponde a la carga. Esto corresponde a la carga. Sacamos el punto de aplicación, este H sub E1, que está ubicado a la mitad del rectángulo. Y hacemos lo mismo para la parte triangular del diagrama. Por sumatoria de momentos sacamos el valor de el punto de aplicación para el diagrama total. Esto es lo mismo si hacemos las cuentas utilizando tanto área de trapecio como baricentro del trapecio, nos tiene que dar el mismo resultado. Realmente considero que es más práctico usar la fórmula del trapecio, pero bueno, les mostramos acá las dos opciones para que la sepan.